Pues fíjense que hace unas semanas, incluso unos meses, no recuerdo exactamente. Eh, yo estaba orando por una serie, o sea, ¿qué era lo que iba a continuar para poder enseñarle a su pueblo, ¿verdad? Y pues obviamente aprender yo, porque cuando saben que la palabra de Dios es para todos nosotros, ¿verdad? ¿Sí? No. Entonces, yo estaba orando y ya tenía yo ahí una serie, ya tenía yo incluso unos temas y todo, ¿no? Y yo estaba orando y ya estaba por, por empezar la primera enseñanza, iba a subir la información. Y fíjense que cuando la semana pasada, el domingo que fui el domingo, perdón, el lunes que fui a lo del trámite de la visa, ¿verdad que sí estuvieron orando por mí, verdad, hermanos? Sí, gracias. Hagan de cuenta que, pues fue toda una travesía, ¿no? Estaba mal el clima, y bueno, ya saben ustedes cómo se ponen las cosas, ¿no? Hasta para ir por una botella de agua hay persecución para el cristiano, pero bueno. Total que llegamos bien, Dios suplió todo, ¿verdad? Dios suplió todo. Entonces, en la mañana, antes de presentarme yo a la cita, yo estaba orando, Señor, pues que se haga tu voluntad, ¿verdad? Estaba casi llorando gotas de sangre, no se crea, ¿eh? Y bueno, llego al lugar y los que han tramitado visa antes para tomarte huellas y todo eso lo hacían en Mexicali, que se llama el CAS, ¿no? Bueno, ahora no, pero creo que ya va a regresar. Pero bueno, el punto es de que son 2 citas, ¿verdad? Entonces, cuando yo hice el papeleo en la agencia donde me estaban atendiendo, nomás me dieron una. Entonces me dijo, esa es una buena señal, mira, al darte solamente una es porque no te van a pedir que vayas al consulado. Y bueno, yo estaba dándole gracias a Dios. ¿Y qué creen que pasa? Llego, me, me piden un documento ahí que piden y ya me dice, ¿y su otra cita? Entonces yo me quedé así como, dije, pues no me la dieron. Me dijo, no es que necesitas la otra cita, me dijo. Entonces ya empezó a leer ahí, me dijo, ¿eres chofer? Sí, le dije. Espérame poquito, me dijo, y se fue. Duró como 10 minutos y yo comiéndome las uñas, ¿verdad? Porque confiamos en el Señor, pero somos sí o no, sí me entiende, ¿verdad? Ay, soy el más, bueno, pues usted no, yo sí. Total, que ahí estaba así como Bob Esponja cuando se pone nervioso, ¿verdad? Señor, ¿qué está pasando? Pero, o sea, descansando en el Señor, pero sí dije, ¿por qué? A nadie le hicieron eso, todos se sentaban y a mí se levantó la señora y, bueno, llega la señora y llega con el papel y llega y le pone un sello. Y dije, ay Dios. Y luego me dijo, mira, te voy a poner una cita urgente ahorita para que te vayas al consulado, ¿te parece? No, pues claro, le dije. Entonces me pone la cita urgente y me firma. Quiero usar esto como una introducción, hermano. Escuchen esto. Y bueno, llego allá y pues ya saben. Entonces, antes de pasar, estaba una señora enfrente de mí y estaba bien nerviosa. O sea, nerviosa, pero como si trajera un cargamento ilícito, ¿verdad? Y para no hacerles tan larga, estaba haciendo enojar al que me iba a tocar a mí. ¿Me entienden? Para mi suerte me tocó atrás de ella, o sea, porque son varios lugares, ¿no? Y no siempre el que va enfrente de ti te toca atrás de él. No, pues a mí me mandaron ahí. Y el Señor estaba ahí y yo nomás oía que le decía, nada más conteste sí o no, no me dé explicaciones. Y yo, entonces la señora seguía ahí como locutora. Entonces el Señor le dijo otra vez que me conteste sí o no, no quiero saber detalles. La señora no sabía qué contestar, no traía muchos documentos, una pachanga buena. Y la última vez el Señor se molestó y le dijo, es la última vez que te digo, si no me contestas sí o no, te voy a negar la visa. Así le dijo. Bueno, para no hacerle tan largo, sí se la autorizó. Pero estaba colorado el amigo. Y yo de ahí,
Dije, ay Señor, ¿por qué me pones en esta situación? Se va a desquitar conmigo este cuate, dije. Y bueno, pues ya pasa bien confiado de mí mismo, ¿no? Así, y ya pasa, me piden los documentos, entonces me dice, ¿y su visa? Y le dije, pues no la tengo, le digo, porque me la retiraron. Ah, te la retiraron. ¿Y por qué te la retiraron? Entonces, antes de que yo le contestara, me dijo, aquí dice que tú le quitaste el chip. Entonces yo me quedé, le dije, como ya andaba todo traumado de que quería sí o no, le dije, ¿me permite explicarle? Y me dijo, a ver, dime. Y ya le expliqué lo que había pasado en la aduana, que mi visa estaba quebrada, ¿verdad? Y que yo cometí el error de ponerle una cinta adhesiva para que no se siguiera quebrando. Y cuando yo paso a los Estados Unidos, el que estaba ahí me dijo que era una alteración lo que yo estaba haciendo y que no traía el chip. Y le expliqué eso, le dije, pero mire, yo desconocía que las visas llevaban un chip. Le dije, pues no, nomás le miré un hoyito ahí, pero pues... Entonces en eso él estaba en la computadora ahí y voltea y se me queda mirando así y me dice, ¿me estás diciendo la verdad? Pero da cuenta que esas palabras yo las oía como en eco. Me estás diciendo, do. Entonces yo, ahí sí, pues verdad que cuando dice la palabra de Dios que la verdad nos hace ¿qué? Libres. Entonces yo con esa libertad le dije, claro que sí, le digo, estoy diciendo la verdad. Entonces ya me dijo, ok, ten más cuidado con tu próximo documento, tu visa está aprobada. Pues ya no le quise ni preguntar cómo me le iban a mandar, vete antes que se arrepienta. Vámonos, porque ahí me dijeron, no, tú pregúntale, no le voy a preguntar nada, estás viendo. Entonces bueno, ya llego al cuarto ahí, porque el señorón se hospedó en un hotel, pues bueno, ya llego ahí, pero miren, en el camino, como ustedes saben cómo son, ¿verdad? En diferentes lugares, me querían cobrar muchísimo dinero por un taxi, y pues agarré 2 calafias, como le dicen ahí me dio un tour. No traía celular, no traía cartera, dije, pues, ¿qué me van a hacer? No puedes entrar con la cartera sí, pero yo dije, no voy a traer nada más que la credencial y por cualquier cosa. Entonces en el camino, cuando yo iba ahí para buscar qué calafia agarrar, etcétera, pues yo iba dándole gracias a Dios, ¿no? Obviamente, Señor, gracias y eso y todo, ¿no? Entonces me acuerdo así, hermanos, pero no audiblemente, pero mi corazón me dijo el Señor así. Me dijo, ¿te acuerdas lo que te dije? Entonces yo me quedé así, sí, Señor. Pues ahí está, no es que necesitas confiar más. ¿Qué fue lo que me dijo, hermanos? Yo sé que está largo esto, pero quiero que entiendan esto. Cuando a mí me pasó lo de la visa, yo estaba demasiado gordo, ¿ok? Pesaba 135 kilos, más o menos. Pues estaba bien, ¿verdad? Entonces, yo me sentía mal, hermanos, en ocasiones. No tenía fuerzas, me fatigaba. En el tráiler no es una excusa, pero en el tráiler es muy, muy difícil pararse a un restaurante a comer, hermanos. Es muy difícil porque no hay lugares. De hecho, en Estados Unidos te multan. Tú tienes que ir a lugares donde hay espacio para tráiler. Entonces, lo que nosotros hacíamos es llegábamos a una gasolinera, llegábamos ahí a Jack in the Box y pues comprábamos una hamburguesa y nos íbamos comiendo la hamburguesa aquí, ¿me entienden? Y manejando, o sea, para ahorrar tiempo, ¿no? Esos tráiler, digo, antes de que se rompan las vestiduras, son automáticos, por eso no, o sea, no andaba, sí había chance de comer. Entonces, pues fue creciendo más eso. Entonces llegó un momento que yo, me empecé a sentir mal y me hice unos exámenes y salí mal de todo. Cuando digo de todo, es de todo. Entonces yo estaba orando y dije, Señor, mira cómo traigo el colesterol, los triglicéridos, el azúcar, la sal y todo me salió mal. Y ya me habían quitado la visa, eso fue en septiembre y cuando yo me sentí mal fue en noviembre. Entonces el Señor me dijo, mira, dijo, yo permití que pasara eso porque si tú hubieras estado manejando, tú no te hubieras cuidado. Ahora vas a estar en tu casa reposando, alimentándote bien, porque de la otra manera no lo ibas a lograr. Así me lo dijo el Señor, hermanos, así como se los estoy diciendo.
Ahorita, gracias a Dios, fíjense, yo ya tengo, por la gracia de Dios, esa disciplina. Yo puedo ir a un Jack in the Box y pedir una ensalada, la grill, o grayet, o no sé cómo se pronuncia. Y puedo ir a otro lugar, pero si yo, hermanos, hubiera estado con eso, me hubieran dicho que bajara, iba a ser muy difícil. ¿Sí me entienden? Entonces, cuando yo estaba ahí, hermanos, en el cuarto, el Señor, ya llegué al cuarto y me hinqué ahí a orar, gracias y eso. El Señor me dijo, ¿ya viste la fidelidad? Entonces yo le dije, pues claro, ok, de eso quiero que enseñes a la iglesia. Entonces, pues ya los mensajes o las ideas que yo tenía, pues el Señor me dijo, guárdate tu mensajito, ¿verdad? Y por eso vamos a aprender de la fidelidad de Dios, hermanos. Amén. ¿Ok? Yo sé que les gustan más las historias que la palabra, pero ahora sí ya vamos a la palabra. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Nueva serie, Conociendo la fidelidad de Dios. El tema número 1 es ¿por qué necesito conocer la fidelidad de Dios? Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, leemos la palabra ahí que dice así. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios ¿qué? Fiel. Escuche 3 veces la palabra Dios ahí, ¿ok? Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Estas 3 palabras, hermanos, Dios, Dios y Dios, aquí en este versículo significa que solamente Él es fiel, ¿ok? Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque es tu fidelidad la que nos mantiene aquí, Señor. Gracias. Porque si fuera por nosotros, Señor, ya hubiésemos sido consumidos, Señor. Pero gracias a ti, hoy podemos experimentar tu misericordia sobre nuestras vidas, porque muchos de nosotros hicimos todo lo posible para alejarnos de ti, para huir de ti, mas sin embargo tu fidelidad nos alcanzó, Señor. Gracias por ese atributo tuyo de tu fidelidad, Señor, porque si no fuera por ella, Señor, no estuviéramos aquí, Señor. Gracias. Señor, en este inicio de serie, yo una vez más me pongo en tus manos, Señor, confiando en la fidelidad de tu voz, de no enseñar algo que yo, una emoción, no, Señor. No puedo decir estoy 100% porque sería arrogancia ante ti, porque tú eres el único que sabe las cosas 100%. Pero estoy seguro de que tú quieres enseñar esto a la iglesia, Señor, porque tú conoces cada corazón. Yo no, Señor. Yo puedo conocer algunas vidas, pero tú conoces el corazón. Mi Dios, me apoyo en tu gracia, Señor, y descanso, Señor, en tu conocimiento de todo. Que esta serie va a vivificar corazones que se encuentran débiles, Señor. Pero también va a retar, Señor, a corazones que no creen en ti, Señor, como deberían de creer. Señor, descanso en tu gracia y en tu conocimiento anticipado de todas las cosas que tú vas a obrar de una manera poderosa. Y al final de esta serie, si tú no lo permites, vamos a ser más maduros en esta área, Señor. Háblanos, Señor, porque necesitamos escuchar tu voz, Padre. En el nombre de Jesús. Y decimos, amén, hermanos. ¿Ok? Bueno, el propósito, hermanos, en serio, de toda esta serie es que podamos entender lo necesario, ¿verdad? Que es conocer la fidelidad de Dios. Al día de ayer vimos el atributo de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Como clase. Pero en esta serie, hermano, como enseñanzas, tenemos que entender lo necesario que es conocer la fidelidad de Dios, porque es en ella, en la fidelidad, es ella la que nos sustenta, hermanos, ¿verdad? En medio de nuestras debilidades. Y también, como Dios es fiel, también debe de tratar con nosotros, hermano. Su fidelidad, por una parte, nos asegura que Él cumplirá sus promesas, pero por otra parte, que Él es fiel, que el ser fiel de Dios le impide a no actuar cuando nosotros estamos equivocados. Por eso es necesario también que Él nos aflija, ¿ok?
Ahora, ¿qué propósito, hermanos, aparte de esto, tiene esta serie? Bueno, hermanos, conocer la fidelidad de Dios. Muchos podemos saber, escuchen, algo, pero desconocemos muchas etapas acerca de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Porque la fidelidad de Dios abarca, hermanos, cada aspecto de Dios. Por su fidelidad, Dios creó todo lo que ha sido creado. Por su fidelidad trajo perdón desde el principio y lo traerá hasta el final. Por su fidelidad no seremos tentados más allá de lo que podemos soportar. Por su fidelidad Él terminará la obra que comenzó en nosotros. Y por su fidelidad un día nos atraerá hacia Él para estar por siempre en su morada celestial. Así es que hay mucho, hermanos, que aprender acerca de la fidelidad de Dios. Hoy vamos a aprender por qué es necesario conocer la fidelidad de Dios. Amén. ¿Estamos listos? Sí, capitán, estamos listos. Miren, quiero leer una cita de un hombre que me llamó mucho la atención. Este hombre es de apellido Modi. Y miren lo que dice este hombre. Dice, tu alma tiene dos apostadores. Te toca a ti decidir cuál de ellos se la llevará. Satanás te ofrece lo que él no puede dar, porque él es un mentiroso. Y lo ha sido desde la fundación del mundo. Me compadezco de la persona que depende de las promesas del diablo, pero el Señor Jesucristo sí es capaz de dar lo que Él ofrece. Y Él nos ofrece vida eterna a cada alma perdida. Otra cita que quiero decir de un hombre llamado Horacio Bonar. Quiero que leamos ahí. Bueno, ahí está, pero lo voy a leer yo aquí. Dice, cuando oigo las palabras de amor y contemplo la sangre, cuando veo del sacrificio el poder, me siento en paz con Dios. Es una paz eterna, firme como el nombre de Jehová, tan estable como su trono y para siempre igual será. Las nubes irán y volverán. Las tormentas mi cielo arrasar podrán, pero esta amistad que sellada con sangre fue, nunca cambiará, porque muy cerca de la cruz siempre estará. Dios es fiel, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor fiel. En una ocasión, una mamá le preguntó a su niño, ¿qué entiendes por que Dios es fiel? Y escuchen lo que este niño dijo. El niño le contesta, mamá, se dice que el perro es el mejor amigo del hombre y que éste es fiel. Pero el perro tiene algún tiempo y muere, o a veces escapa, o le pasa algo. También el hombre puede tener amigos en esta tierra, pero en más de alguna ocasión nos dejarán solos. Nos fallarán los amigos, o también se mueren. Pero dice el niño, pero fíjate, mamá, que Dios nunca muere, que Dios nunca falla, que Dios no se escapa, que a Dios no le pasa nada. Dios siempre, siempre estará allí. Dios es fiel, hermanos. Amén. Ok, ahora sí vamos con la enseñanza. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 7, versículo del 9 al versículo 12. Deuteronomio 7, 9 al 12. Amén. Bueno, la palabra de Dios es bendita y dice lo siguiente, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman
y guardan sus mandamientos, ¿hasta cuánto? Hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, ¿verdad? En estos versículos nosotros vamos a ver nuestro primer punto, que es la fidelidad de Dios con su pueblo, ¿ok? Y vamos a ver lo primero que tenemos que saber de Dios, ¿ok? ¿Qué es lo primero que tenemos que saber de Dios? Ok, miren, es muy importante la palabra conoce pues. O sea, son dos, pero me voy a enfocar en la palabra conoce. Esta es muy importante porque de aquí vamos a poder entender esta idea. Si no, no la vamos a entender. Miren, esta palabra conoce, en otras versiones, si usted tiene las versiones más modernas, se traduce como reconoce, reconocer. ¿Ok? Pero fíjense que en el original tiene un sentido cognitivo. ¿Ok? Esta palabra quiere decir estar consciente o informado de un hecho o de una información específica. ¿Ok? Poseer conocimiento o información sobre. ¿Verdad? Y fíjense, hermanos, esta palabra tiene la idea de conocer experimentalmente, es decir, que lo conozcas, que lo que conozcas puedas experimentarlo, pero también saber cómo. ¿Ok? ¿Cómo qué? Bueno, cómo funciona lo que conoces. Y aparte tiene otro sentido en el original que es entender. Y escuchen, ¿entender qué? Bueno, entender lo que se quiere entender de la palabra que sigue a continuación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la importancia de conocer esta palabra que significa, por ejemplo, por experiencia, ¿ok? Aquí lo que Dios quería tratar primero es que su pueblo conociera qué, experimentara qué, que Dios es fiel, fiel, hermanos. Entonces, miren, a Dios le interesa que nosotros conozcamos que Dios es fiel por experiencia. Miren, la fidelidad de Dios, todos la hemos experimentado, hermanos. Su fidelidad la podemos experimentar. Usted la ha experimentado ahorita, está respirando por su fidelidad. Estamos aquí cuando muchos hemos hecho cosas para no estar, pero Él es fiel. Pero también esta palabra quiere decir de saber cómo es ese Dios fiel. Y también entender que Dios es fiel. Es muy importante esta palabra. Conoce pues, reconoce que Dios es fiel. Hermano, ¿tú sabes eso? ¿Tú sabes eso, hermano? ¿Tú lo has vivido? ¿Tú lo reconoces? Pues ese es el primer paso, hermano, para poder conocer la fidelidad de Dios. Hermanos, el pueblo de Dios tenía que conocer a ese Dios fiel. Y si bien lo habían visto obrar de una manera poderosa, escuchen, aquí hay un principio, hermanos. Las obras de Dios, los milagros de Dios en sí no hacen reconocer la fidelidad de Dios. Pero su palabra, ponga atención, su palabra sí, por eso quedó escrito esto. Porque bueno, los milagros tarde que temprano van a pasar, hermanos. Así como nosotros, grandes obras que ha hecho Dios, grandes milagros que ha hecho Dios en nuestras vidas al pasar del tiempo. Pero su palabra permanece ¿para cuánto, hermano? Para siempre, para siempre. De nuestra mente van así como ese pueblo, acuérdense todo lo que pasó y al tiempo se olvidaban de Dios. Pero, ¿qué era lo que los hacía regresar? Los mandamientos. O sea, la palabra, ¿me explico?
Nuestra mente puede olvidar muchas cosas, hermanos, pero la palabra de Dios permanece, no se olvida. Por eso Dios dejó escrito, ¿verdad, hermanos? La palabra tiene poder para recordarnos. ¿Se acuerda que el Señor Jesucristo, cuando iba a enviar al Espíritu Santo, dijo, mira, el Espíritu Santo os hará recordar todas las cosas? Si bien estaba hablando acerca de los discípulos, a unos que fueron inspirados para escribir, pero a otros en los momentos de persecución, a otros cuando iban a evangelizar, pero a nosotros también nos recuerda su palabra, hermanos. Pero es necesario estudiarla, ¿verdad? ¿Ok? Por eso, hermanos, no debemos de confiar, no debemos de poner nuestra confianza en los milagros, hermano, sino en la palabra de Dios. Y bueno, ¿qué era lo que Dios quería que su pueblo conociera? Conoce pues que Él es un Dios que fiel, que guarda el pacto, es decir, una promesa que Él cumplirá. ¿Cuál era? En ese caso era de cuidarlos, de guiarlos. Eso quería Dios que su pueblo supiera. Y saben, hermanos, eso mismo quiere Dios de nosotros, que podamos conocer, que podamos reconocer cómo es ese Dios fiel, que nos guardará hasta el fin de nuestros días. Conoce eso de Dios, hermanos, pues Dios está muy interesado que nosotros conozcamos a ese Dios fiel. Por eso, hermanos, abarca estas tres áreas, no solamente mental, sino una experiencia. Hermano, yo experimento cada momento la fidelidad de Dios. Hay cosas que sabemos de Dios, pero una cosa es experimentar la fidelidad de Dios. ¿Ok? En el versículo 10, ¿verdad? Dice, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y que no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Fíjense que aquí, hermanos, en esto lo que necesitamos entender era el tiempo donde se escribió, ¿ok? ¿Y para quién se escribió? Y bueno, era para los pueblos idólatras. Escuchen, estaba el pueblo de Dios y era una amenaza de Dios en el buen sentido de la palabra para que ellos vieran la gran diferencia. O sea, Dios iba a destruir a toda persona idólatra, pero la mayoría del tiempo destruía a las naciones que eran idólatras, que eran una abominación para Dios, que iban en pos de dioses ajenos. ¿Ok? Eso es lo que se refiere aquí de esa destrucción. Pero escuchen, hermano, pero para que nosotros podamos entender eso, también aquí aplica a toda aquella persona que muera sin recibir el perdón de Dios en su vida. ¿Saben por qué? Porque ellos también serán destruidos, hermano, y pasarán el tormento eterno en el lago de fuego y azufre. ¿Okay? No porque Dios sea malo, Dios nos da toda una vida para arrepentirnos, ¿sí o no? Pero si una persona muere sin recibir el perdón de Dios a sus corazones, esa persona, por la misma fidelidad de Dios que le obliga a guiar, cuidar a su pueblo, esa misma fidelidad le va a obligar a castigar al impío. Así que tenemos que entender estas dos cosas, hermano, porque si nosotros no lo entendemos, nomás nos vamos a quedar con una parte de la fidelidad de Dios y no vamos a tener este carácter completo. ¿Ok? Pero ya hablaremos más de eso. Deuteronomio 7:11 y 7:12 dice, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Miren, ese pueblo debería de haber confiado en las palabras fieles de Dios. Y saben, mis hermanos, nosotros también debemos de confiar en las palabras de Dios. Pero miren, vamos a ver las palabras bien resumidas que nos dijo el Hijo de Dios en la etapa del Nuevo Testamento. Jesús también, hermanos, en Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús también nos dice, hermanos, una palabra para que confiemos en Él. Vamos a ver las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento.
Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire, acuérdense que esto forma parte del sermón de la montaña, y Jesús estaba hablando no solamente de los discípulos que estaban ahí, sino todos los que estaban, era una multitud. Y Jesús estaba dándole las características que deben de tener los seguidores del reino de Él. ¿Ok? Ahora fíjense, esto es muy importante, hermanos. Miren, a veces, hermanos, nos va mal, pero no es porque Dios no sea fiel y porque Dios se haya olvidado de nosotros. No, hermanos, no. Es porque invertimos el consejo de Jesús. Primero buscamos las añadiduras, es decir, tratamos de asegurarnos de aquellas cosas que queremos y necesitamos antes que del reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, Dios no puede respaldar su palabra cuando nosotros invertimos el consejo de Dios. En serio, hermanos, muchos de nosotros vamos en pos de las añadiduras. Vamos en pos de las cosas que Dios da. Es lo que buscamos con fervor. Tener un mejor carro, tener mejor ropa. Y vamos por eso, hermanos. Y no buscamos su reino. No buscamos esperar en Dios. Todos hemos pasado por situaciones. Dios nos ha dado lecciones. Cuando nos adelantamos poquito. Y en serio, hermanos, miren, Dios nos da lecciones buenas. Dios nos da lecciones buenas a todos. Yo platicaba con un hermano ayer y le decía, mira, hermano, si a ti Dios te da el 1%, a mí me da el 10%, pero no me le paso al Señor. El Señor también trata conmigo. ¿A poco creen que nomás con ustedes? No, hermano, al primero que rasura y depila es a mí. Sí. Y con nosotros no es de que, ay, lingo, lilingo. No, hermanos. Tú ya sabes la palabra y cúmplela. ¿Verdad? Pero es con amor. Hermanos, ¿en serio? Yo puedo ver el amor de Dios ahí. No soy, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esos que les gusta que nos maltraten? No soy un masoquista espiritual. Pero cuando yo veo el trato de Dios me siento amado, hermanos. En serio, ¿saben por qué? Porque Dios, ¿qué dice? Al que ama, disciplina. Entonces Dios no nos va a dejar, hermanos. Cuando cometa un error, agárrate, Matías. Y ya nomás se la riego y estoy así mirando a ver qué viene. Pero saben, hermanos, es su fidelidad. No nos va a dejar, hermanos. Así que no se va a salir con la suya. Tú creemos que nos vamos a salir con la nuestra. No, hermanos. Dios es fiel y le impide no obrar. ¿Ok? Entonces, hermanos, cuando invertimos esto, cuando vamos en busca de todas las cosas y a lo último me acerco a Dios, olvídate que te va a ir bien. No nos va a ir bien, hermanos. Jamás. ¿Saben por qué? No, una vez más, no es porque Jesús no sea fiel. Él será fiel por siempre. Pero va a ser fiel cuando nosotros hagamos las cosas como Él dijo que las hiciéramos. ¿Ok? Seamos honestos, hermanos. Todas las veces, escuche esto, todas las veces que creemos que Dios no obra, todas las veces que creemos que Dios no obra, es porque buscamos las añadiduras antes que a Él. Hermanos, queremos comprobar, hermanos, la fidelidad de Dios. En serio te lo digo, hermanos. ¿Quieres comprobar la fidelidad de Dios? Búscalo a Él. Y dejemos que Él obre para comprobar su fidelidad, hermanos. No busquemos las bendiciones, las añadiduras. No, eso va a venir, hermano. Eso va a venir, sí o sí. Ellas llegarán. Pero busquemos a Jesús, hermanos, para que veamos la mano de Dios. Bueno, ya vimos esta primera etapa acerca de la fidelidad de Dios, el primer punto, para con su pueblo y para con nosotros. Ahora vamos a ver un poco de esta otra etapa de la fidelidad de Dios. Y mi punto número 2 es la fidelidad de Dios para afligirnos.
Ay, Amalia. ¿Verdad? ¿Cómo que la fidelidad de Dios para afligirnos? Bueno, vamos a ver la palabra. Vamos a leer Salmos capítulo 119, versículos 75 al versículo 77 en la nueva traducción del... No, no se creemos. Del Nuevo Mundo de las Escrituras, no. Los apologetas sí entendieron, nosotros no entendemos. Salmos 119, 75 al 77. ¿Ok? Vamos a leer ahí. Ok, miren, dice así: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, ¿qué dice? Me afligiste. Vamos a leer el 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Perdón. Miren, hermanos, esta etapa de Dios debemos de conocerla. Dios es fiel en tratar con nosotros. Quizás podemos pensar, ¿cómo es posible que el Dios bueno, eterno, bondadoso, sea fiel en humillarnos, en afligirnos, que es el vocablo original, en afligirnos? No. Él debe de ser fiel en cuidarnos y sustentarnos, pero en afligirnos no suena muy bien. Lo que pasa, hermanos, es que al desconocer, escuchen, esta es la clave, al desconocer los propósitos de Dios para nuestra vida, tendemos a llegar a conclusiones muy precipitadas, hermano. Pero el Dios que todo lo sabe, hace lo que hace por un propósito. Así como Dios es fiel para sustentarnos, es fiel para tratar el pecado en nuestra vida. Y a veces, hermanos, no hay de otra, se los digo en serio, no hay de otra. Les quiero poner un ejemplo muy básico para que todos puedan entender. Todos los que tenemos hijos, todos los que tuvimos hermanos, o sea, los tenemos de niños, de vez en cuando nuestro papá, mamá, tutor, nos daban nuestro jicarazo. ¿Se acuerdan o no? Pero había papás que eran pacientes. Yo la verdad casi no recuerdo de que mi mamá me pegara una jicariza a mí. No me acuerdo casi, una que otra vez. Mi mamá era muy paciente, o sea, era desesperada en otras cosas. No crean que ya porque está en el cielo ya es una santa. No, yo tengo que decir la verdad. Mi mamá era muy paciente en eso, era muy desesperada en otras cosas. Pero me decía, mi hijo, ya, por favor, esto y lo otro. O sea, no llegaba con el jicarazo, pues. Pero cuando no había de otra, pues me tenía que, ¿verdad? Me amarraba en una esquina. No, se creaba. Entonces, como una vez un hermano nos venía platicando que en un lugar donde lo encerraron por buena conducta, lo hincaron y con las manos arriba, así lo tenían. Ya le decíamos el Moisés, no se cree. Lo hincaron con las manos arriba y que nomás las bajaba y les daban un testerazo ahí. ¿Verdad? Entonces, pues aprendió disciplina, ¿verdad? Entonces, bueno, no, Dios, escuchen, hermanos, así como nosotros también tuvimos que darles ¿verdad? Un jalón de orejas a nuestros hijos, pero primero le tenemos que decir, oye, mi hijo, por favor, mira, no hagas esto. Y ya cuando no hay de otra, moles, doña María, ¿verdad? Pero era la última instancia. Bueno, escuchen, Dios, por medio de su palabra, por medio de todo, nos dice, no vayas por ese camino. ¿Sí o no, hermanos? No hagas eso. No codicies a la mujer de tu próximo. No digo de tu prójimo. ¿Verdad? No mientas. No esto, no lo otro. O sea, con tanta ternura Dios nos dice. Porque escuchen, Dios a sus discípulos jamás les dijo generación de víboras. ¿Sabía eso o no? Porque muchas veces hemos oído, hermanos, eso. Y generación de víboras. No, Él no les dijo a sus discípulos eso. Sí les dijo hombres de poca fe.
Pero a sus discípulos, a su grey, jamás les dijo sepulcros blanqueados. Él se los dijo a los hipócritas, a los fariseos, pero a sus discípulos no, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque a veces usamos esas expresiones para hablar de los hijos de Dios y no es así. Jesús no lo hizo, entonces nosotros no somos quien para hacerlo. ¿Entienden? Entonces, cuando no entendemos por las buenas, con la palabra, con su gracia, con su espíritu, y seguimos en ese camino, Dios es fiel, escuchen, porque la palabra de Dios dice que Él va a terminar la obra que Él empezó, ¿verdad que sí? ¿Cuántos saben que el proceso para una escultura es un proceso lleno de martillazos? Cuando llega una pieza de mármol o madera, algo, cuadrada, redonda, no tiene forma, así estamos nosotros. Pero el escultor, ¿qué tiene que hacer? Dándonos forma, hermanos, dándonos forma. Y en ese proceso vamos a ser tratados por Dios. Ahora, nosotros, ¿verdad? Como esa pieza no tiene vida. Nosotros que sí tenemos vida, a veces no queremos la ternura del Señor. Hermanos, el Señor es tierno. Aunque usted no lo crea, el Señor es tierno. Es bueno, hermano. Mira, si nosotros nos dejamos así como que lo que tú digas porque no te gano, Señor. La verdad no te gano. El Señor, hermanos, es amoroso. ¿Quién más que Él? De Él nació el amor, por Él existe el amor. No es que nosotros le hayamos amado primero, sino Él nos amó a nosotros primero. ¿Sabía usted? Si usted ama a Dios y yo amo a Dios, es porque Él me amó a mí, porque yo no podía amar a Dios. Entonces, si nosotros hacemos, hermanos, en serio, no hay necesidad de tanto. Pero cuando nosotros no queremos entender, hermanos, el Señor tiene que tratar. Entonces, como Él tiene que terminar y perfeccionar la obra en nosotros, lo va a hacer con todas las instancias. Pero Él es el que conoce cómo lo va a hacer, hermano. Ok, hermanos, vamos a explicar con unos ejemplos acerca de esto. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. ¿Ven? Perdón. Segunda de Corintios 12, 7. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, San Pablo, escuchen, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, esto es ilógico para el mundo. Esto es ilógico para la naturaleza humana. Ok, aquí lo que había pasado es que el apóstol Pablo había tenido una experiencia espiritual, ha sido arrebatado a la morada de Dios y había visto cosas que lo describe como indescriptibles, que no podía expresar. Había oído un lenguaje que no había manera de expresarlo. El apóstol Pablo, escuchen, había hecho eso. Entonces el apóstol Pablo reconocía que era orgulloso. Entonces, hermano, ante ese orgullo, para que no dijera, yo fui el que fui arrebatado, ya ni Enoc que caminó con Dios, él se fue y allá se quedó. No, yo fui y regresé. Fíjense. Como él reconocía eso, dijo, Dios conoce, ok, mira Pablo,
te voy a poner esto. Y va a ser algo que te va a estar atormentando para que no te llenes de orgullo y que vengas a mí y que mi gracia sea suficiente. Hermanos, esto es algo que tenemos que aprender de la fidelidad de Dios. Hermanos, para Pablo no hubo otra que afligirlo, para que no fuera orgulloso. Ven, hermanos, pero ¿cuál es el propósito? Que Pablo se bastara. ¿Cuál era el propósito? Pues que Pablo se bastara de la gracia, es decir, que confiara más en Dios. Ahora vemos este mismo trato de Dios para con su pueblo. Miren, Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 3. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 3. Van a decir, bueno, ¿y por qué leyó Salmos? Ahorita vamos a ir. Espérenme, hermanos. Pero quiero enfatizar este punto para que ya cuando leamos el versículo, lo expliquemos Salmos, usted puede decir, ok, para que haya esa armonía. Deuteronomio 8, 2 y 3, dice la palabra de Dios. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Ahora, lea las siguientes frases. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Sabían ustedes que en las aflicciones y en las pruebas se revela lo que hay en el corazón? Hermano, cuando no hay confianza en Dios, viene una aflicción y viene una prueba y se te cae el mundo, hermano. Dios permite que eso pase para que, Él ya lo sabe, pero para que nosotros nos demos cuenta en qué estamos. A veces pasa algo y ¡ay! ¿Qué hago? ¿Cómo que qué haces, hermano? Hermana, confía en Dios. No, es que mira, esto es imposible. Confía en Dios. Ahora, ya detectamos esa área débil en nosotros, nos hace falta más confiar en la fidelidad de Dios. ¿Me entienden? Entonces, escuchen, en la aflicción y en la prueba es donde sale lo que hay en tu corazón. Aquí tú te puedes mirar muy bonito, como San Cristóbal de las Casas. Bien bonito, y levantas tus manos y das diezmo. Ayunas 4 veces a la semana. Das diezmos de todo. Pero en la aflicción, hermanos, y en la prueba, y digo, yo como pastor, pues, he tenido muchas consejerías, hermano. Y Dios a través de la palabra de Él, ¿verdad? Nos dice cómo está una persona. Y vemos en las pruebas, en las aflicciones, y yo lo miraba cantar, brincar y remolinear, ¿verdad? Y esa montaña se moverá y todo. Pero viene una prueba, hermanos, y sale esa área. Es que eso es lo que eres, hermano, hermana, eso somos. Ahora, Dios tuvo a bien mostrarlo para que tengamos cuidado. ¿Sabes qué, Señor? Híjole, soy por fuera pura chapa. Pero, Señor, forma en mí ese carácter. Ya no quiero ser de plastiloca, ahora quiero ser de acero. Amén, hermanos. O sea, no es para que, es que soy tan débil. Sí, somos débiles, siempre lo seremos. Pero el propósito de Dios es que tú y yo podamos conocer el corazón perverso que tenemos. Que Dios puede hacer 1000 acciones, pero a la primera que Dios quiere enseñarnos algo, nos rehusamos. Cuando Dios nos quita el biberón, para que me entiendan, ¿qué es lo que más amas? ¿O qué es lo que estás esperando? Y que no llega, y que no llega. Muchos nos adelantamos, vamos por las añadiduras, y eso nos hace sufrir, hermanos, como no tienen una idea, por no esperar que Dios añada las cosas. ¿Amén? Ok, entonces en el versículo 3, ahí en Deuteronomio 8 dice, y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Cómo? Y te sustentó con maná. Escuchen, siempre está la ley y la gracia. Nunca podemos despegar eso, Está, Dios nos da la ley, ¿verdad? Pero nos da su gracia. Nunca nos deja, hermanos. Escuchen, y te afligió y te hizo tener hambre. Pero no nos deja ahí, no dejó ahí. Y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres.
ni tus padres la habían conocido. Ahora aquí viene el propósito. Para hacerte saber, ¿qué? Lo que dijo Jesús a Satanás en la tentación. ¿Se acuerdan? Que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Miren, hermanos, Jesús, en ese momento, ahí en Mateo 4, Él estaba en un momento crítico. Si nosotros con 4 horas sin comer ya andamos mirando, ¿verdad?, carros con forma de hamburguesa. Ahora imagínense, hermano, 40 días. Satanás sabía por dónde llegarle, pero sabía, fíjense, Jesús nunca buscó las añadiduras. Jesús buscó al Padre de las añadiduras. Entonces, Satanás lo quiso tentar y Jesús dijo, tírame algo más fuerte, hombre. ¿Verdad? Dijo, no, sí puedo, yo puedo, que eso, sí se puede, que Jesús podía hacerlo. Pero dijo, no. ¿Saben? Jesús lo que quiso dar a entender ahí es que Él iba a esperar a lo que el Padre le fuera a dar. Porque más adelante Jesús iba a enseñar. Y eso, hermanos, es algo que nos debe de ayudar mucho a entender. Nuestras palabras tienen peso cuando lo caminamos, hermano. Y ahí es donde está bien difícil. ¿Ok? Entonces, miren, ¿cuál fue el propósito de esta aflicción aquí al pueblo? Bueno, para que reconocieran que esa comida de Egipto que les daban, cebollas y ajos, que son muy buenas, pero digo, que era nada, porque ellos tenían que trabajar duro para que les dieran eso. Y Dios no los hizo trabajar nada, del cielo descendía. Entonces, ese era el propósito, quiero que entiendan. Ahora, ya vimos aquí el propósito del por qué Dios tiene que afligir. Ahora vamos a ver el salmo hermanos, porque aquí también hay algo muy interesante. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en estos versículos del Salmo 119, 75 al 77? Fíjense, ya lo leímos, pero vamos a leer el 75 y vamos a ver algo muy interesante que no lo dice ahí, pero yo lo voy a añadir. No se crea, pero vamos a leer. Dice, el 75 dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Pero cuando nosotros leemos el 76 y todo, miramos que como que ya está agradeciendo, ¿no? Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó para que este hombre fuera afligido? Bueno, vamos ahí al versículo 67, en el Salmo 119, pero el versículo 67. Y ahí vamos a ver el por qué. Escuchen, lo mismo que estábamos viendo en la clase, hermanos, leer, ¿se acuerdan? Ahí vamos a ver, versículo 67, dice, antes que fuera yo afligido o humillado, ¿cómo dice? Descarriado andaba, mas ahora guardo su palabra. Hermanos, la aflicción de Dios nos lleva a guardar la palabra. La aflicción de Dios, el trato de Dios nos lleva a amarlo más. ¿Se dan cuenta? Este hombre aquí andaba descarriado, ¿verdad? No andaba, es decir, por el camino que debería de andar. Por eso en el versículo 75 dice, conforme a tu fidelidad me afligiste. Vemos, hermanos, este salmista reconocía la fidelidad de Dios para afligir. Yo te voy a preguntar algo, ¿tú lo conoces? Y tú reconoces en medio de la aflicción que esa fidelidad de Dios te está pasando por ese proceso, porque anduvimos o andamos descarriados. ¿Tú reconoces esa parte o le reclamas a Dios cuando viene una parte fuerte para tu vida? O le dices a Dios, ¿por qué me está pasando eso? O perdónenme la palabra, pero es verdad, hermano, porque tengo que decirla con mucho respeto. O te haces o me hago la víctima. No, es que Dios nomás salgo del fuego y caigo en las brasas. O sea, no, Dios la trae conmigo de plano. Ay, San Clemente, pues disculpa a Dios, eres tan puro y somos tan puros y tan buenos que Dios está haciendo algo mal. No, hermanos, no. Andamos descarriados y su fidelidad le obliga a afligirnos, a humillarnos, pero con un propósito, hermanos. Miren, a veces nosotros herimos o dañamos, ¿sabe por qué? Por venganza.
Nomás porque el que me la hizo me la paga y va a ver, va a llorar y va a sufrir. Pero Dios no es como nosotros, hermano. Dios nos aflige, nos humilla, pero para moldear nuestra vida, nuestro carácter, para que seamos mejores para Él. Fíjense, hermanos, entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque si no conocemos esta etapa de la fidelidad de Dios, ahí nos vamos a quedar en el desierto. Ahí nos vamos a quedar. Entonces, una vez más, este salmista reconocía que tenía que ser afligido para poder enderezar sus caminos. Reconocía que esa fidelidad lo hacía cumplir sí o sí esa aflicción en nuestras vidas. El salmista dijo: por tu fidelidad me afligiste. Hermanos, ¿aceptamos la aflicción en nuestras vidas? Porque si no aceptamos, hermanos, que somos afligidos, humillados por nuestra terquedad, tarde o temprano, hermanos, vamos a amargarnos. Es que Dios no me da lo que yo quiero, es que lo que tú quieres no es lo que Dios quiere para ti, para mí. No nos aferremos, hermano, porque eso que tanto quieres, que tanto buscas y que Dios te ha puesto tropiezo una y otra vez, te va a desgarrar el alma. Espera en Jehová. Yo sé que puedes tener muchas necesidades, hermano o hermana. Dios lo sabe mejor que yo, mejor que tú. Pero si Él no te ha dado, no busques el milagrito por tu cuenta. Ya lo aprendimos. Es bien duro, hermano, buscar la bendición de Dios con ayuda del hombre porque nos va mal. Y luego después nos amargamos y ahí viene otro proceso. Puros dolores de cabeza para el Señor, hermano. Y crea lo que le voy a decir, que es lo más preocupante. Muchos hermanos se amargan con Dios, aunque usted no lo crea. Es que todos los demás tienen, por ejemplo, los solteros. Es que todos los demás tienen esposa, o las damas, o tienen un esposo, ¿y por qué yo no? Bueno, escúchame, en primer lugar es la voluntad de Dios que no estés solo o sola. Pero tienes que hacerlo a la manera de Dios. Espérate. Muchos hermanos, y quiero nada más terminar con eso, pero quiero aclarar algo, hermano, porque yo he visto, ay hermanos, en serio se los digo, he visto mucha malinformación. Muchos dicen, es que no es bueno que el hombre esté solo, pero porque la persona, el hombre o mujer, pues ya se le anda, ¿verdad? Ya quiere tener a alguien. Y se basan a eso. Escúchame, hermano, hermana. Lee Génesis para que te des cuenta cuál era el propósito. Por ejemplo, yo me voy a poner yo como un mal ejemplo. Imagínense que yo llevo 2 y voy sobre la tercera, o llevo 4. Hermano, la voluntad de Dios era que no estuviera solo, pero yo he fallado ante Dios. He cometido adulterio, he cometido fornicación, he hecho esto, he hecho el otro. La voluntad de Dios es que no estuviera solo, pero yo desperdicié. Escúchame, hermano, hermana. Desperdicié eso de Dios. ¿Y qué quieres o qué quiero? ¿Que Dios haga lo que yo quiero? No, hermanos, Dios nos va a probar y Dios nos va a afligir. No agarremos ese texto, hermano, para decir, no, es que, no, hermano, no, porque eso sería adulterar la palabra de Dios. Te voy a hacer una pregunta directa a ti, hermano. ¿Y qué si Dios ya no te permite tener una pareja? Porque nomás ya no. ¿Qué harías? ¿Hacerle como le hiciste la vez pasada? Agárrate otro a la fuerza, otra a la fuerza. Duele, ¿verdad? Porque ahí Dios no es fiel. Pero Dios sabe cómo tratar, hermanos, con nosotros. Una vez más, solteros, no busquen a la pareja en sus propias fuerzas. Esperen el tiempo de Dios porque van a volver a sufrir. ¿Y saben cuál es lo más triste de todo esto? Termino con este comentario. Lo más triste, como le dije a alguien que yo aprecio mucho,
Yo le dije, mira, ¿tú sabes que la relación con la que tú estás ahorita viviendo es ilícita? Sí, pero es que a mí me maltrataron y me hicieron mucho daño. No, no te estoy preguntando, yo me puse como el oficial. Di sí o no, no sé qué nada, pero le dije, no, no te estoy preguntando eso. Yo sé que vas a sacar, ¿verdad?, el violín. Pero tú sabes que estás viviendo en una relación ilícita. Y mira, no importa que después te hagas cristiano o cristiana. No importa que te metas a una iglesia y que vayas con un pastor y que los mire bien bonitos y hasta los pongan a servir, inclusive hasta pastores. Cuando mueras te vas a ir al infierno porque vas a vivir en adulterio, en fornicación. Entonces hizo la cara como que cancelo y no acepto y no recibo. Ah, pues claro. Pero te amo, hija. Te amo, hijo. Te amo, hija. Pero tengo que decírtelo. La fidelidad de Dios, hermano, le impide, escúchame, pasarte al trono de Dios. Si estás y vives con una relación ilícita, ¿me entiendes? Bueno, tengo que decírselos, hermanos, porque muchos creen que porque ya pasó un tiempo, a Dios no se le olvida, Él es fiel, hermano, a Dios no se le va a olvidar. Y el día que comparezcas delante de Cristo, ahí va a estar su sentencia. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermanos, porque los miro como que... Entonces es mucho mejor esperar en el tiempo, en la forma, a la manera de Dios. Amén. Y pues, ¿qué creen? No, pues ya, como dijo Kiko, ¿verdad? San Kiko, pues ya no le simpatizo, ¿verdad? Ya no. Pero son palabras llenas de amor. ¿Cuántos saben eso, hermanos? ¿Sí? Ok, hermanos. Entonces, tenemos que entender esa etapa. La fidelidad de Dios, hermanos, le impide a Él no obrar en el pecado. ¿Ok? Le impide. ¿Ok? Y bueno, al no entender esto, ya lo dije una vez más, muchos se amargan y otros le echan la culpa a los demás. ¿Ok? Están viviendo en aflicción. No, es que es por él. No, es por ti, es por mí. ¿Sí, sí me entienden? Es por nosotros, por nadie más. Dios, así como es fiel para guardarnos y sustentarnos, es fiel para afligirlos. A ver, dígalo conmigo, hermano, porque yo, como dijo el pastor Chuy una vez, me voy a llevar una copia cuando me vaya al cielo. Dios es fiel para sustentarnos. A ver, dígalo. Y Dios es fiel para afligirnos. Ahí está. Ya con eso se va. Pero escuchen, hermanos, escuchen la gracia, pues, de Dios. Salmos, ahí en el versículo 76 dice, sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Miren, hermanos, este salmista, hermanos, aquí nos deja un ejemplo y nos dice cómo afrontar cuando somos afligidos por Dios. Pedirle a Dios, no que nos quite el proceso, hermanos, sino que nos consuele y que nos ayude. ¿A qué? A que su palabra sea nuestra necesidad y nuestro deleite. Así es como podemos pasar tiempos de aflicción, hermanos, cuando Dios decida a bien afligirnos. Él será fiel, hermanos, en afligirnos. No lo dude, hermano, pero será para formar algo en nosotros. Así es de que demos gracias a Dios por su fidelidad. Él nos sustenta, nos cuida, pero también nos aflige. Estas dos áreas debemos de conocer y reconocer para tener un conocimiento más completo de la fidelidad de Dios. Termino con una cita de John Newton. Escuche lo que dijo este hombre. Dice, si el Señor está con nosotros, no tenemos razón para temer. Su ojo nos contempla, su brazo nos rodea, su oído está atento a nuestra oración, su gracia es suficiente.
Su promesa es inalterable, inmutable, bajo su protección, aunque en el sendero del deber nos conduzca a través del fuego y del agua, podemos seguirlo alegres y confiados. Hermanos, demos gracias a Dios por esa fidelidad que nos sustenta, pero también demos gracias a Dios por su fidelidad cuando nos aflija, porque será para formar algo en nosotros. ¿Recibimos la palabra, hermanos? ¿Sí? Esta es una enseñanza necesaria para empezar a conocer. Después van a venir muchos otros temas, hermano. Y escuche, si usted se sintió así, qué bueno, porque quiere decir que hay algo que Dios está formando en nosotros. Amén. Así que démosle gracias al Señor y no esté pensando mal del predicador. Es el Señor, hermanos. Amén. Pero la gracia de Dios es grande, hermano. Su gracia en medio de nuestra debilidad nos va a sustentar. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra y después vamos a terminar. Así que vamos a orar y pedir que Dios nos fortalezca. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella podemos conocer mejor tu carácter. Señor, tu fidelidad es tan grande, Señor. Hoy hemos aprendido por qué es necesario conocer tu fidelidad. Señor, conocemos tu fidelidad para sustentarnos, pero también, Señor, tu fidelidad para afligirnos, Señor. Y mi oración, Señor, es fácil reconocer tu fidelidad al sustentarnos, pero yo oro, Señor, que mis hermanos junto conmigo podamos entender la fidelidad tuya al afligirnos. Y que en medio de esa aflicción que estemos pasando por algo que queremos ya obtener y tú no nos has permitido obtener, Señor, o por algo que es una área en nuestra vida que no hemos cedido y que tú estás tratando y a veces podemos llegar a pensar, Señor, que solamente, Señor, es una y otra. A veces pensamos o podemos llegar a pensar que no tenemos fuerzas. ¿Por qué? Porque tú estás tratando tantas cosas, Señor, en nosotros. Ayúdanos a confiar en que así, Señor, como con tu pueblo, así como con tu amado Pablo, tú pusiste ese aguijón, tú los afligiste, los pasaste por el desierto para probar su corazón, pero también los sustentaste en el desierto, que así como a Pablo lo afligiste con ese aguijón, también le diste tu gracia. Así también, Señor, tu gracia, Señor, nos va a sustentar en medio de esa aflicción que estemos pasando, Señor. Señor, fortalécenos por tu fidelidad, Señor. Oro por aquel corazón, Señor, que se encuentra débil, que está orando por una necesidad que tiene, que si bien, Señor, es una necesidad legítima, pero todavía tú sabes que no es el tiempo. Ayúdalo a que tu gracia lo convenza que tú eres el Dios de los tiempos perfectos. Guarda su corazón de la desesperación, Señor, porque tú nos amas, pero en el esperar, Señor, es donde batallamos. Que tu gracia, Señor, sea suficiente para nuestra vida y que podamos confiar totalmente en tu fidelidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Dios les bendiga, hermanos.